Buenos días a todos. La última sesión de este curso rápido de Scoping Review. Ahora vamos a hablar sobre un tema un poco complicado para los novatos, que es la publicación de un artículo, en este caso un Scoping Review, en una base indexada en Latinoamérica. Vamos a comenzar entonces. Los temas abordados son tres. La primera, que es el proceso de publicación de un artículo de manera general en el área de medicina. El dos es el proceso de publicación de una revisión sistemática, porque el Scoping Review es una revisión sistemática. Y tercero, y es el proceso de la publicación del Scoping Review en la base de Scopus Q4 latinoamericana y en Cielo como una segunda opción. Entonces, en el primer capítulo vamos a definir algunas cosas de manera general en el proceso de publicación. ¿Qué es una publicación de un artículo? Es un proceso riguroso, estructurado, que se fundamenta para el avance de la medicina, de la ciencia médica específicamente en nuestra área. Tiene tres fases. La primera es la preparación del manuscrito, la segunda es la selección de la revista, que ese es el motivo justamente de este tema. El tercero, el envío y la revisión por pares, revisión del artículo, la posaceptación, publicación y difusión. Toda esta tercera fase ya es una fase que está fuera del alcance eh, de la mayoría de las veces de los autores, porque ya esto dependerá de que si es aceptado o no. Una vez si no es aceptado, toda esta fase se caerá, y si es que es aceptado, pues el proceso requerirá ya de la activación. Vamos a ver la preparación del manuscrito, que es la parte, el corazón de todo esto. No se publica si no se prepara el manuscrito. Si el manuscrito tiene que estar bien revisado. El manuscrito puede ser artículos desde un original hasta una carta de editor, pasando por una revisión sistemática y un metaanálisis, la estructura que ya la conocemos y el IMRD, que incluye introducción, métodos o material y métodos, resultado, discusión, conclusiones, y los aspectos éticos fundamentales, como una aprobación de una ética, un consentimiento informado y un registro de ensayos si es que fuera, y la autoría, por supuesto. ¿Cómo vemos la selección de la revista? Primero, hay que tener en cuenta varios aspectos. Una de ellas es la alineación temática. Yo voy a publicar mi tema en alguna revista que se parezca a la temática. Esa es la primera pregunta que nos... Si yo voy a publicar algo de ciencias básicas, tendrá que ser en ciencias básicas, o ciencias clínicas. Y si es en medicina, medicina, o si no en cirugía, o si no en ginecobstetricia, y así sucesivamente. ¿Qué audiencia quiero llegar? Si es una revista general o muy especializada o poca especializada, también tiene que ver el prestigio y el factor de impacto, el acceso también, si es que es de acceso abierto o tiene una paga, porque eso ustedes saben que es una gran limitante, la tarifa de procesamiento de artículos o el famoso APC. El tiempo de respuesta también tiene que ver, el índice de aceptación. Hay un buen porcentaje de revistas que tienen alto índice de aceptación, sobre todo a las revistas latinoamericanas, y usar algunas herramientas como el Journal Finder of the Elsevier, que es una de las tantas porque hay varias. Por ejemplo, aquí hay el Journal Finder of Elsevier. Usted coloca su Astra y le pide a esta página que le busque una revista donde podría publicar. Yo no recomiendo mucho este proceso porque sobre todo para los estudiantes, creo que es una buena opción para los en el posgrado. Sí me parece una buena opción, o para quienes ya tenemos bastante experiencia en la publicación.
La otra fase es el envío y la revisión por pares. Aquí hay que leer bien las instrucciones de los autores y hay que seguirla al pie de la letra. Yo creo que eso es el tema más importante en esta etapa. Hay que escribir una carta de presentación al editor, hay que enviarlo a través del portal online que le corresponda o que esté especificado dentro de la revista. Hay que hacer una revisión. Luego viene la revisión por pares, que en este caso son o 2 o a 4 revisores que la revista tiene como parte de su equipo, y los posibles resultados son que sea aceptado sin modificaciones, que es rarísimo, aceptado con modificaciones menores o reenviado para reconsideración tras modificaciones mayores, rechazado, pero que sugiera un reenvío a otra revista, y rechazado de manera contundente. El envío y revisión también implica responder a los revisores. Si yo recibo una revisión, debo estar contento porque ya lo aceptaron. Y es una oportunidad para mejorar el artículo. Preparar una respuesta punto por punto en los comentarios de la revisión. Y hay que ser respetuoso, y por más que a veces resulta duro decir que los comentarios son demasiado críticos. Para cada comentario se debe incluir el número de página y el párrafo. Y si ustedes no están de acuerdo o el autor no está de acuerdo con el revisor, pues hay que explicarle de manera científica y de manera cortés. Hay que volver a ingresar el manuscrito corregido y la carta de respuesta dentro del plazo establecido. Luego viene la fase de publicación y difusión, que esto es una fase ya final, donde ya se acepta definitivamente el artículo, y luego hay que hacer una prueba. El proof, famoso proof en inglés. La revista te enviará una versión al autor o al corresponsal, una versión final, casi final, para que lo revise si hay algún error tipográfico, o de maquetación, y hay que corregirlo con cuidado. Finalmente, la publicación online, donde se adjunta un DOI, en este caso un identificador de objeto digital asignado de acuerdo a la revista. La difusión formal, que ya lo hace y que a ustedes lo comparten, inclusive el link a los autores. Y finalmente una fase que el autor puede divulgar o compartir su artículo con la comunidad científica en la que trabaja, o el profesional. En el capítulo 2 vamos a ver cómo se procede el proceso de publicación de una revisión sistemática. En este caso es Scoping Review en medicina. Y aquí ya voy a recalcar lo que ya les había mencionado hace varias semanas, desde que comenzó el curso. Uno es, siempre hay que planificar todo. Y entonces la primera fase o la fase 0 es hacer el protocolo, o sea, el proyecto. Segundo, realizar la búsqueda y selección de la literatura, que en eso están en algunos de ustedes. Segundo, la extracción de datos y la evaluación de la calidad. Tercero, la síntesis y el análisis, que esos serían los resultados y la discusión. Y finalmente, la redacción final del manuscrito. Y como habíamos mencionado, en la fase 5, la selección de la revista y el envío. Entonces, en la selección de la revista y el envío, que es el tema de esta presentación, es buscar las revistas con alto factor de impacto en tu área específica. Si vemos que estamos trabajando en nutrición, tendría que hacer en nutrición, pero que publiquen frecuentemente revisiones sistemáticas. Además decir que estén indexadas. En este caso nuestras opciones son o Scopus, Q4 o Cielo. Las instrucciones para los autores, repito, que hay que seguirla al pie de la letra, tal y como se está especificado en la revista a la que queremos enviar el manuscrito, en la forma, en la extensión y en el estilo de las referencias.
capítulo 3. En este caso vamos a ver ya cómo queremos publicar un Scoping Review en una base de datos de Scopus Q4 o Cielo. Aquí ustedes tienen algunas estrategias. Una de las estrategias es buscar en la lista, ¿no?, del Scopus a través de este link que se llama Shimago, que es el sitio oficial del Elsevier. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, el Elsevier es un editorial que tiene el monopolio de estas revistas de Scopus. Lamentablemente, yo lo digo así porque no necesariamente todas las revistas se pueden encontrar en Shimago que sean de alta calidad. Bueno, está garantizado el proceso, sí, por Shimago, pero repito, no es la única opción. Para el caso de esta charla, vamos a hacerlo estrictamente a través de esta búsqueda de lista para Scopus, que es Shimago. Aclaro esto porque no es la única alternativa, porque Scopus no es la única opción. Hay que filtrar de acuerdo al tema, de acuerdo a la región, en este caso Sudamérica o Latinoamérica, en el cuartil, que es el Q4, que es la que queremos, que es la más accesible, y el año asegurarnos el año más reciente también de publicación. ¿Ya? Es importante esto porque a veces van cambiando y van perdiendo, sobre todo las que están en Q4 pierden su capacidad de estar en Q4 y al próximo año ya no están ni siquiera en Q4, han salido de Scopus. Hay que tener cuidado con ese tema. Entonces, ¿cuáles recomendaciones? Las recomendaciones ya para enviar ya tu artículo. Entonces, verificar nuevamente que esta revista esté en el cuartil que yo deseo y en el año que esté vigente. Leo las instrucciones para los autores. Vuelvo a repetir, al pie de la letra tengo que cumplirlos. Hay que revisar los números recientes para darse una idea de cómo han publicado, sobre todo en este caso los Scoping Review. Evaluar la idoneidad. Esto asegura que el Scoping Review encaje perfectamente dentro del alcance de la revista. Esto quizás sea lo más importante, porque si no encaja dentro de la temática, va a ser bien complicado que lo acepten y va a ser rechazado. Considerar la visibilidad, que bueno, Q4 no significa que sea mala, no, al contrario. Hay revistas de Q4 que podrían estar en mayor nivel, pero que, bueno, ellos no solamente se evalúa por esta, es una sola forma de evaluación de las revistas en Scopus, en Q4, que sean muy visibles. No es la única forma. ¿Cuáles son las posibles revistas en Scopus Q4 latinoamericana? Aquí tienen en el área general 3 revistas. Y resalto esta porque esta en amarilla, que es la Acta Médica Peruana, que ya se encuentra en Q4, antes estaba en Cielo. Tienen ustedes la Revista Médica de Chile, que es una de las más antiguas, la Revista de Salud Pública de México, el Acta Médica Peruana, la Revista de la Facultad de Medicina de Colombia. Y como ustedes se darán cuenta, este es un área de manera general. Si alguien me preguntaría a dónde lo llevaría mi artículo, yo diría, bueno, vayamos por Acta Médica Peruana, ¿correcto? La segunda posibilidad sería para mí, creo, porque es un poquito menos rigurosa, no, menos difícil de acceder, es la Revista Colombiana. Y me quedaría como las últimas opciones la Revista Médica de Chile, porque si bien tiene un amplio espectro, es pagada. En cambio, Salud Pública de México no, pero tiene un nivel mucho más alto, ya está en Q3. ¿Cuál sería esta misma versión
pero especializada. Y aquí resalto porque creo que esta es la mejor opción para que ustedes que están en un curso de nutrición postulen a esta revista, su Scoping Review. Sería la revista chilena de nutrición. Es la buena opción para temas de nutrición, alimentación, salud pública nutricional y tiene una muy buena cantidad. Eso sí, tiene una paga, pero que no es muy alta, o sea, y tiene una gran reputación como revista, ¿no? A pesar de que recién ha escalado a ser Q4. Después tienen el área de investigación de la educación del médica, que claro, que no se ajusta al curso en este momento, pero sería interesante este tema. Y finalmente tenemos otra revista que es la Revista Cubana de Medicina Tropical. Es especializada sobre todo en enfermedades infecciosas tropicales y parasitarias. Porque creo yo que esta revista goza de gran reputación en el sentido de que tiene una amplia variedad de patologías infecciosas muy comunes en Latinoamérica y en el Perú no es ajena a esta realidad. Pasos para encontrar una revista correcta en Cielo. Aquí primero hay que buscar la revista en diferentes áreas. Aquí Cielo no es tan específica y entonces hay que buscarlo en el directorio, en el sitio oficial, es cielo.org. Utilizar los filtros, ver las colecciones y las revistas por área de conocimientos, en este caso ciencias de la salud. No hay específicamente que diga medicina y entonces aquí sí tenemos una gran limitación. Hay que investigar las revistas individualmente, no hay otro, el paso es mucho más tedioso. En la página web, revista tras revista, en la revisión, en el área de ciencias de la salud. Y que ustedes, como se podrán imaginar, el proceso es mucho más, si bien simple, menos específico. Y aquí, por ejemplo, no hay una área específicamente para medicina en la que ustedes puedan postular su Scoping Review o su revisión sistemática. Y ustedes se darán cuenta aquí que las 4 revistas que están aquí, estoy presentándolas, todas ellas son de origen brasileño y son de 2 áreas, enfermería y salud pública, con el predominio sobre todo más de enfermería. Sin embargo, ustedes tienen esta opción de poder postularla, ¿no? Porque muchos de los temas de enfermería están involucrados en la medicina. Entonces, la que tiene mayor amplitud y tiene muchos años en revisiones sistemáticas y es de gran alcance es la Revista Latinoamericana de Enfermería. Luego también otra de las que es líder es la revista de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo. Estas 2 son las que tienen mayor cobertura. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Primero hay que ser muy riguroso en la elaboración de mi Scoping Review. Primero tengo que hacer un buen artículo. Ese es lo primero que tengo que hacerlo. Si yo no termino el artículo, pues sería fantasioso querer postular a una revista. Primero tengo que ser muy riguroso en la elaboración de mi Scoping Review. Lo siguiente sería escoger el tipo de revista, que eso es lo que nos trae a esta presentación. En Cielo y en Scopus 4, que yo debo saber que es viable. Viable en el sentido de que yo no puedo postular a un Scoping 1 o 2 si yo sé que mis condiciones como estudiante, mis condiciones como... Ojo, se puede trabajar en equipos, pero hay que ser realistas, ¿no? Y así se comienza. No es que yo me disparo con una revista de Q1 y por azares del destino en el grupo accedieron. Tampoco es así. No, eso no es el camino correcto. El tiempo de espera es otro gran limitante y el proceso es largo.
en casi todos los casos, sobre todo en las revistas de acceso libre que no se necesita una paga. La temática en este caso de la nutrición, la educación médica y las enfermedades infecciosas son las más atractivas en medicina. Pues bueno, la mayoría, este curso que es de nutrición, ustedes se darán cuenta que sí encaja dentro de esta presentación. El idioma y los costos no son las limitaciones para publicar en bases indexadas. Como se darán cuenta, casi el 90% de las revistas de Scopus Q4 no son con costos. Y el idioma es manejable porque es en idioma nativo, en español, en el 90% de los casos. ¿Ya? Entonces, que no se piense que los idiomas y los costos son limitaciones para publicar. Agradecer sobre todo su presentación. Yo sé que esto de publicar es muy duro para nosotros, pero hay que estar en el intento siempre de hacerlo, y hay que ser resiliente también frente al rechazo. Eso sería todo. Muchas gracias.